Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este en vivo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero traerles este tema. Hace mucho que no lo hablo y quise otra vez traerlo, ponerlo en la mesa, el sobrepeso emocional que hay detrás de todas estas emociones que nosotros sentimos, pero que muchas veces no sabemos el por qué o el para qué se nos presentan, o esta situación, este conflicto de sobrepeso, de obesidad. El día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, así que pues bienvenidos y bienvenidas a todas las personas. Para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es César Álvarez, yo me dedico a dar acompañamientos en sanación y liberación bioemocional. Uno de los temas que justamente me han estado llegando en estas semanas han sido precisamente de eso, del sobrepeso emocional, y es justo de los que quiero hablarles el día de hoy. ¿Qué hay detrás de ese sobrepeso? ¿Cómo identificar si es un sobrepeso por agua, por grasa? Puede ser muy fácil de identificar, o también hay que ver el conflicto que hay detrás, que ahorita vamos a hablar de eso. Así que pues bienvenidos y bienvenidas a este en vivo. Les recuerdo, el tema va a ser sobrepeso emocional. Para las personas que sientan, dice, ¿sabes qué, César? Yo siento que mi sobrepeso es emocional porque cuido muy bien mi alimentación. ¿Sabes qué, César? Yo hago mucho ejercicio, pero nada más hay una parte de mi cuerpo que nada más no baja de grasa, se resiste. Justamente es precisamente por toda esta parte emocional que nos está hablando y que nos está diciendo este síntoma o esta emoción, que tenemos que generar más grasa en esa zona de nuestro cuerpo. Así que para empezar este en vivo me gustaría decirles, y sobre todo que identificáramos, que hagamos conciencia que todo el tema del sobrepeso, todo el tema de obesidad tiene que ver con la parte física, es decir, con lo que yo como, con lo que yo me estoy alimentando, el ejercicio, pero también tiene un trasfondo emocional, que es en el que yo me especializo, o es en la parte en la que yo trabajo desde esta perspectiva. Yo soy nutriólogo, pero mi enfoque más es en esta parte emocional. ¿Por qué decidí especializarme o enfocarme no tanto en la alimentación, que claro que es importante, lo repito, pero por qué decidí enfocarme en las emociones? Porque toda la parte emocional la hemos dejado de lado en la escuela, no nos mencionan ese tipo de, de tratamiento emocional, pero todo detrás de eso siempre hay un desconocimiento del por qué o el para qué. Siempre le estamos culpando a los alimentos, siempre estamos culpando que no hago ejercicio, o nos estamos culpando nosotros mismos de es que estoy muy gorda, estoy muy gordo, eres una obesa, eres una marrana. O sea, nos decimos un montón de cosas que justamente eso lo que hacen es, ahorita les voy a explicar el por qué, es generarnos un conflicto, generarnos una herida a nosotros. ¿Para qué? Para protegernos. Y el hecho de que nosotros nos digamos ese tipo de palabras, estás muy gorda, estás muy fea, estás muy marrana, estás muy loco, como nos hablemos nosotros o como se digan ustedes, es una agresión, es un daño que nosotros mismos nos estamos generando. Y cuando tenemos una agresión, lo común o lo normal que queremos hacer es protegernos. Entonces, precisamente para eso nos sirve la grasa, para protegernos. Y tú vas a decir, bueno, César, pero ¿para qué me sirve protegerme? ¿O para qué me sirve tener esta lonja? ¿O para qué me sirve esta protección mediante grasa? ¿Para qué me sirve si yo no la quiero? Es que hay que recordar que no es conscientemente esto que nos sucede. Todo es inconsciente. ¿A qué me refiero a esto? Que tú a lo mejor dices, es que yo quiero estar bien buena, yo quiero estar como el de la revista, yo quiero estar bien delgada, pero por más que lo hago, por más que lo intento, no lo logro. Eso es la parte consciente. A lo mejor tú lo quieres, dices, pues sí, claro que lo quiero. Pero la parte inconsciente, es decir, la parte de nuestra mente, es la que nos dice no. Porque si eres delgado vas a estar desprotegido. Es que si estás como esa persona que te gusta a ti, puede ser a lo mejor vista y no quiere ser vista o reconocida. Y eso es inconsciente, ojo. Cuando nos adentramos a ver ese trasfondo, cuando vemos qué hay detrás de esa obesidad en cada persona, se nos presenta de diferentes formas y sobre todo con diferentes matices. ¿A qué me refiero con esto? Depende mucho la interpretación del cómo yo estoy viendo ese conflicto.
Para mí a lo mejor el estar comiendo cada rato, para mí no me afecta y no me estoy diciendo a mí voy a engordar y voy a estar bien marrano y no es que te pasaste porque comiste tanto. Eso cada uno lo estamos interpretando. A lo mejor yo como eso y digo, pues a mí no me pasa nada, o sea, no voy a engordar y no tengo esa creencia o mi inconsciente no lo estoy programando para precisamente darle esa connotación de que ese alimento me va a engordar. Entonces, cuando yo no le doy importancia a eso, mi atención no está justamente en el alimento o en lo que voy a comer o en si me va a engordar o no. Mi atención va a estar en otra cosa. Pero la mayoría de las personas, o la mayoría de los pacientes que yo atiendo, le dan esa connotación a los alimentos. No es que ese alimento me va a engordar, es que no como tortillas porque me engordan, es que no tomo agua porque me engordan. Hay personas que incluso están tan programados o con tanto miedo que no quieren comerse ni un chicle porque dicen que van a engordar. Y todo eso es una programación inconsciente. Pero ¿qué hay detrás y por qué ese sobrepeso es emocional? Tiene que ver con una emoción o con un resentir en un trasfondo emocional llamado abandono y soledad. Comúnmente las personas que tienen sobrepeso u obesidad van a tener un conflicto de abandono y sobre todo de soledad. ¿Por qué se dice que muchas personas o muchas parejas cuando se casan dicen es que yo me casé y empecé a engordar? Es porque muchas veces, si voy a dar ejemplos, no quiere decir que así tenga que ser siempre, pero ojo, tiene que ver el matiz o la interpretación que yo le dé. Si yo, por ejemplo, dices es que yo me casé y empecé a engordar, siempre va a haber un trasfondo detrás, es decir, siempre va a haber un para qué me sirve esta obesidad o para qué me sirve este sobrepeso en mi cuerpo, qué me está diciendo a mí este sobrepeso. ¿Y qué es lo que te va a estar diciendo? Que tal vez cuando tú saliste de casa te sentiste sola, te sentiste abandonado o no querías alejarte de tu familia e inconscientemente o conscientemente lo tuviste que hacer e inconscientemente empezaste a engordar para que tu familia te viera, es decir, entre más obeso, entre más gordo sea o entre más visible sea para los demás o para mi familia, más me pueden ver. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque cuando las personas que yo atiendo siempre culpan o justifican la alimentación o la falta de ejercicio. Pero yo les digo, ¿te das cuenta de que tú misma o tú mismo te estás abandonando al no hacer ejercicio, al no cuidar tu alimentación? Y no me refiero a siempre estar a dieta, sino de hacer simples cambios en nuestra alimentación hacen la diferencia. Si, yo siempre les digo, si tú por ejemplo siempre te comes 5 tortillas en el desayuno, te comes 8 tortillas en la comida y te comes dos virotes o dos panes en la noche, entonces pues es mucho carbohidrato. ¿Qué te parece si ahora haciendo esta conciencia lo cambias y empiezas a disminuir esas porciones? Eso tu cuerpo lo va a notar, eso tú mismo vas a hacer esos cambios en ti. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque justamente como les menciono, nosotros mismos nos autoabandonamos. No nos queremos ver, nos sentimos solos, queremos que toda nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos hagan la dieta también. ¿Para qué? Para sentirnos acompañados, pero como ellos no lo hacen, nos adaptamos a lo que ellos comen. Y por eso para que un plan alimenticio funcione tiene que ser en conjunto, es decir, en familia. No solamente yo solo, César, ponerme a dieta y que mis hijos y mi esposo y toda mi familia estén comiendo lo que siempre comen. ¿Por qué? Porque se me va a antojar. Eso que ellos vayan a comer esos tacos, esa pizza, esa sopa, se me va a antojar. En vez de comerme esta ensalada con pollo, pues claro que se van a antojar los taquitos. Pero esa es la parte física. La parte emocional siempre es identificar en qué punto, en qué momento yo me sentí abandonado o solo. Y ojo, el subir de peso tiene que ver con una reserva de grasa que tiene que ver con la parte del abandono. Es decir, yo me siento abandonado, siento que nadie va a estar conmigo, me siento que si estoy abandonado, que nadie me quiere o que nadie me va a proteger o que nadie me va a ver, entonces lo que yo voy a hacer es acumular energía, acumular grasa
¿Para qué? Para en cuanto me rescaten o yo sea rescatado o yo sea visto o yo empiecen a amarme, me empiecen a rodear estas personas, ahí entonces es cuando voy a dejar de acumular esta grasa. Pero eso recordemos que inconscientemente muchas veces no sucede por la interpretación que nosotros le estamos dando. A lo mejor yo me sentía abandonado desde pequeño por mis padres. ¿Por qué? Porque mamá me dejaba con mi abuelita, porque mamá me dejaba con algún familiar y yo sentía que mamá me abandonaba. Pero eso era inconsciente, no era que mamá realmente me abandonara, sino que fue una interpretación a lo que vivía en ese momento. Porque yo no sabía que mamá se iba a trabajar, yo no sabía que era la mejor decisión para mí, para que me cuidaran. Entonces, yo esa interpretación ahora de adulto hay que cambiarla. Hay que cambiar esa emoción de abandono que yo tuve. ¿Para qué? Para ir disminuyendo esa grasa que hay en mí. Y el conflicto de soledad ahí sí tiene que ver con el subir, pero más en agua. Es decir, hay una diferencia entre subir grasa y entre subir grasa. ¿Cuál es esa diferencia? Es muy notorio, se puede notar las personas, por ejemplo, cuando les tocan la pantorrilla, les tocan aquí la lonjita o incluso los brazos, cuando se les marcan los dedos, ahí quiere decir que estamos reteniendo líquidos y ahí estamos presentando un conflicto de soledad. ¿A qué se puede referir esto? ¿O cómo puedo sentirme yo solo? Dices, no, César, es que yo estoy siempre acompañado, siempre estoy rodeado de mis amigos, siempre estoy rodeado de mis compañeros de trabajo. ¿Cómo me voy a sentir sola? ¿O cómo me voy a sentir solo si siempre estoy rodeado de personas? Ok, sí. Puede ser que esté rodeado de personas, pero en ti puede ser una sensación de que no te escuchan, de que no te ven, de que no eres reconocido tal vez en el trabajo, de que a lo mejor pasas desapercibido por los demás, o estás para todos pero nunca estás para ti, y eso es un conflicto de soledad. Y ese conflicto de soledad puede ser inconsciente, repito. Dices, es que sí, es cierto, yo estoy con mis amigos, pero llego a mi casa y me siento sola, o llego con mi familia y estoy con ellos y siento como que no encajo, como que me siento yo sola o yo solo. Ese es un conflicto de soledad. Y eso lo que inconscientemente nuestro cuerpo hace es retener líquidos. Son esas personas que llegan y a lo mejor se acuestan y dicen, ¿sabes qué? Estoy todo hinchado, hinchada, me siento todo pesado o pesada. Y al día siguiente se levantan y se levantan con el vientre bien plano, se levantan con el vientre súper desinflamado y dicen, bueno, ok, ya se desinflamó por la noche. Pero vuelves a vivir el mismo conflicto en tu día, vas al trabajo, te sientes otra vez solo, te sientes que no te entienden, te sientes que no te apoyan y otra vez se vuelve a generar ese mismo ciclo, es decir, estamos activando y desactivando esos ciclos. ¿Qué hacer para sanar o para cortar con esos ciclos? Número uno es lo que estamos haciendo aquí en este en vivo, haciendo conciencia del cómo me estoy sintiendo yo, haciendo conciencia de qué forma me estoy sintiendo yo, si me estoy sintiendo abandonado, si me estoy sintiendo solo o qué lo está generando. Y esto es muy importante, identificar primero el punto en donde siempre hay un antes y un después. Y ese antes es donde se origina ese sobrepeso. Siempre cuando es un sobrepeso, si no es, ahora sí que un sobrepeso repentino que te hinches o que dices, ¿sabes qué? Subí 3 5 kilos en 2 3 días. Cuando sucede eso es porque estamos subiendo de peso pero en agua, es decir, estamos reteniendo líquidos. Pero cuando es un sobrepeso, es una grasa que se ha acumulado por años, que a lo mejor es en ciertas zonas, o por ejemplo se puede notar que tienen las piernas muy delgadas, los brazos delgaditos, y aquí toda esta parte como más gruesa, con más hojitas, eso es por grasa. Eso comúnmente se presenta por conflictos de un año atrás, aprox, o por ejemplo en mi caso que yo desde chico fui gordito, fue por un conflicto que yo viví en la infancia, que hasta apenas en estos años que he estado trabajando, toda esta parte emocional se ha venido desactivando. ¿Por qué? Porque yo he trabajado todo ese abandono, he estado trabajando toda esa soledad y todo eso que yo interpreté o eso que yo viví, es importante sanarlo. ¿Cómo sanarlo? Número uno, identificando
eso que yo sentí, eso que en mi vida se generó. ¿Sabes qué, César? Yo sí reconozco que me sentía abandonado por mis papás porque me dejaban en tal lugar, o porque me llevaban a la guardería, o porque me obligaban a irme con un tío, con una tía, con unos amigos, con la vecina, y yo no quería porque me peleaban, porque me hacían bullying. Yo me sentía abandonado por mamá, por papá, porque no me sentía a gusto ahí. ¿Y cuál es la reacción de mi cuerpo? Como yo me siento agredido, abandonado, entonces yo me protejo como generando grasa en mi cuerpo. Y ojo, ahorita estoy hablando de forma general. Nuestro cuerpo siempre nos va a estar hablando dependiendo la zona en donde se localice esa grasa. Dependiendo si es en la parte abdominal, si es en el vientre bajo, si es aquí en la parte del pectoral, si es en la papada, si es en las piernas, si es en los brazos. El cuerpo es tan sabio que nos va a estar generando ese conflicto o esa grasa en donde está el conflicto o en donde yo lo estoy interpretando. Por ejemplo, si es en los brazos es para verme o sentirme más fuerte, si es en las piernas para tener más soporte para avanzar en la vida, si es aquí en el estómago puede ser por algún miedo, por algún abuso tal vez que tuve, si es aquí en el pecho es para proteger mi corazón o para ser más fuerte, si es en la espalda para cargar más. Hola Henry, saludos. Todo eso nuestro cuerpo lo va a estar interpretando como, bueno, yo necesito ser más fuerte, entonces ¿qué necesito crear? Necesito protegerme para ser más fuerte, entonces lo pongo o lo diversifico en mi cuerpo para que ahí se acumule, para que ese conflicto poderlo solucionar. Y eso siempre va a ser, vamos a estar solucionando conflictos. Si yo viví un conflicto de soledad, lo que voy a hacer es hincharme. ¿Por qué? Porque si yo me siento solo, imaginémonos que nos vamos al desierto y te pierdes y no tienes agua, no tienes comida, no sabes si vas a comer en algún momento, no sabes si vas a encontrar refugio más adelante. Lo que haces es protegerte. ¿Por qué? Porque te sientes solo en ese punto, en ese lugar en el que estés. Porque tal vez sientes que no te escuchen, porque tal vez sientes que tienes que hacer todo tú por ti solo o por ti sola. Esto sucede mucho con las amas de casa. El tema es sobrepeso emocional, Henry. Muchas personas cuando se casan, en este caso las mujeres, que el marido le dice, sabes que yo no quiero que trabajes, yo quiero que te dediques 100% a los hijos, o quiero que estés aquí en la casa, que tengas la comida, que tengas aquí todo limpia la casa. Eso es un conflicto de soledad, porque se inhabilitan o se incapacitan para no hacer nada y se sienten solas, dicen, no, pues es que no puedo salir a ningún lado, es que yo tengo que hacer todo por mí misma o por mí mismo en caso de los hombres, es que tengo que hacer todo yo sola, nadie me ayuda, mis hijos están en la escuela, mi esposo está trabajando, mi mamá siempre me está diciendo que haga que comer y me siento yo sola, yo solo. Y eso lo que hago inconscientemente es protegerme, es decir, retener líquidos. Esto lo estoy diciendo es como lo más común o lo más superficial. Claro que detrás de todo esto que les comento siempre va a haber un trasfondo de una herida mucho más profunda de la infancia con nuestro niño o nuestra niña interior. Porque eso que yo esté viviendo en mi presente se nos está presentando porque en el pasado yo viví algo similar o que me está representando esa herida que yo tengo de la infancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo sí me sentía abandonado en la infancia, o porque sí yo me he sentido solo desde chico porque yo tuve que salir adelante. Todo eso lo generamos como un sobrepeso. Y muchas veces, repito, culpamos a los alimentos, culpamos al ejercicio. Pero eso es parte es como un 30-40%, pero todo lo demás, todo lo inconsciente, es la parte mental, es la parte emocional que yo estoy reprimiendo. Entonces, escuchemos a nuestro cuerpo, escuchemos qué es lo que nos está queriendo decir nuestro cuerpo. Y sobre todo tú pregúntate y obsérvate y ojo, sin juicio. ¿A qué me refiero con esto de no verte al espejo y así de qué marrano, qué gorda? O sea, todo eso es un autoataque y eso es un abandono hacia nosotros mismos. Y eso mismo nosotros lo generamos porque nos sentimos atacados por nosotros mismos y lo que vamos a hacer es protegernos. Entonces hay que preguntarnos en qué zona de mi cuerpo estoy generando más grasa.
Si es aquí por ejemplo, en la papada, es que no estoy yo expresando, que me protejo a no expresar porque no quiero que los demás me escuchen. Hola Pati, buenas noches. Henry, a mí me pasa que subo de peso, bajo y como que me da miedo bajar de peso. Eso, Henry, gracias por compartirlo. Puede ser, identifica si son repentinamente esas subidas y bajadas. Puede ser que no sea, esa subida de peso no sea de grasa, sea de agua. Y si te da miedo bajar de peso es porque hay algo en ti inconscientemente que te ha hecho creer que tienes que ser fuerte o tienes que ser un pilar para alguien, o que si tú eres delgado o que si tú eres de mediana complexión vas a ser débil o no te van a ver o no te van a tomar en cuenta. Inconscientemente tienes que mostrarte más grande, es decir, subir de peso, subir de grasa para poder ser visto o reconocido. Puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser con tus amigos, incluso con tu pareja. Que dices, no, es que yo quiero que mi pareja me vea, yo quiero que mi pareja me reconozca, inconscientemente engordo para que me vea. Pero ojo, ese subida de peso es de agua. Identifica cuál es ese miedo, como tú dices, ese miedo a bajar de peso. Siempre en esas subidas y bajadas de peso, siempre hay un miedo. ¿Por qué? Porque yo me estoy protegiendo de algo. Si yo tengo miedo, cuando tenemos miedo, cuando vemos una película, ¿qué es lo que hacemos? Nos protegemos, o hay un estrés, hay una reacción por ese miedo, por eso que estoy viendo allá. Eso mismo sucede con nuestro cuerpo. Yo tengo miedo a bajar de peso porque tal vez si me veo flaquito, delgado, siento que no me voy a poder defender o siento que no voy a poder cargar con esas cosas que tengo que cargar. Una vez me dijeron que me vino enfermo. Eso justamente es una programación. Dicen, es que si yo estoy delgado y a mí me gusta verme delgado, pero las demás personas me dicen que estoy enfermo, me dicen que si estoy bien, y yo me siento solo. ¿Por qué? Porque creo que yo estoy mal y creo que ellos están bien por lo que me dicen. O me siento abandonado porque dicen, es que pobrecito se ve enfermo. Y dices, pues yo me siento bien, porque le estamos dando una connotación externa y le estamos dando importancia a esas personas que hemos normalizado erróneamente en la sociedad, que el estar gordito, el estar obeso es estar saludable. Incluso viene desde los niños. Hay mamás, hay abuelitas que le dicen, es que está muy flaquito tu hijo, está muy flaquito tu bebé, no come. Y decir, bueno, pues que esté delgado no quiere decir que tenga que comer más, a menos de que tenga alguna anorexia, algún trastorno ahí alimenticio, pues sí. Pero hemos normalizado que el hecho de que estemos gorditos o que los niños estén gorditos y cachetones es lo normal. No, eso no es normal. Que lo hayamos normalizado erróneamente, ahí eso es diferente. Pero una persona no debemos ser obesos. Nuestra complexión no está programada o nuestra biología no puede cargar con ese sobrepeso, obesidad o esa obesidad. Nosotros mismos, por esas programaciones inconscientes para protegernos, lo creamos. Entonces siempre hay que identificar, gracias a ti Henry por compartirlo, ese miedo que hay detrás, eso a lo que yo me estoy protegiendo. Y no solamente decir, bueno, ya sé que me estoy protegiendo, ya sé que tengo miedo, sí, pero hay que ver de dónde viene ese origen. Hay que ver de dónde viene toda esa emoción que se está generando. ¿Qué pasa con las personas obesas, Andrea? Que se están protegiendo porque han sentido un abandono y han tenido un conflicto de soledad. Imagínense ustedes que son unos gatitos, unos leones en la selva. ¿Cómo creen que sobrevivirían más? ¿Siendo esos gatitos flaquitos, indefensos, sin comer 3 días? ¿O siendo un león grande, fuerte, como un oso? ¿Quién crees que sobreviva más? A ver, respóndanme. ¿Quién creen que se pueda proteger más ante un depredador? ¿El león delgadito, flaquito, que no ha comido en 3 días, en una semana? ¿O el león que diario caza, come bien, está fuerte, está robusto? Así es, la segunda. Entonces,
eso es una programación de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque si yo me siento abandonado, me siento solo en la selva, o en mi casa, o en mi trabajo, o en mi entorno, entonces pues nadie me va a ver, no voy a poder proteger, no voy a estar, si yo me siento atacado no voy a poder defender hacia los demás y siempre voy a estar a la deriva, porque si estoy delgado o flaco me van a atacar, me van a comer. Entonces inconscientemente activo esos programas de generar grasa, de generar obesidad. Y sobre todo depende mucho en qué parte o en qué zona se esté presentando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es tan sabio que para eso que sirva ese órgano, esa parte de nuestro cuerpo, ahí va a acumular esa grasa para decirnos, hey, en tu vida se está presentando este conflicto. Y para resolver ese conflicto ocupamos hacer algo para que eso ya no nos afecte. Como les decía ahorita en el ejemplo, si tú te sientes abandonado, te sientes solo en la selva, una solución, ¿cuál va a ser? Pues empezar a retener eso poco o mucho que puedas comer, esa hamburguesa, esa pizza, esa ensalada, ese atún, lo que tú te comas, lo vas a estar acumulando, sea grasoso, sea no grasoso, el cuerpo dice, lo voy a acumular, 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 ¿para qué? Para tener esa reserva por si otra vez me siento abandonado o solo en la selva, o en mi casa, o en mi trabajo, o en mi entorno. Por eso hay personas que no pueden bajar de peso, porque se sienten solos o se sienten abandonados, o hay un miedo porque se sienten atacados. Y todo eso, repito, es inconsciente. No es que nosotros digamos, voy a generar esta grasa aquí en el estómago para protegerme porque ya no quiero que me violen, o ya no quiero tener este abuso, o ya no quiero que me toquen, o ya no quiero tener esta grasa en los brazos, me la voy a quitar. No, todo es inconsciente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se está protegiendo. Y esa protección viene de ese miedo al abandono o de ese miedo a la soledad. Por eso muchos de los físico-culturistas detrás de todo de esa reacción o de toda esa pues, vigorexia o de toda esa necesidad hay precisamente esa necesidad de ser fuertes. Entre más fuerte, menos me van a atacar. De hecho, yo tenía un amigo que tú lo veías, estaba súper fuerte, o sea, era pues, muy grande, o sea, pesaba casi 100 kilos, más de 100 kilos, pero era un niñote, o sea, era una persona que tú lo veías, a lo mejor aparentaba ser muy rudo, pero era un niñote. ¿Y eso a qué se debe? A que ese niño interior vivió tanto abandono, vivió tanta soledad e incluso bullying, que tuvo que crear esas corazas o esa fuerza, sus músculos, para sobrevivir y para no ser atacado. Pero detrás de toda esa grasa, de todo ese músculo, había ese niño herido, ese niño que había sido abandonado y se había sentido solo porque su mamá o su papá no lo pudieron defender de esos niños que le pegaban. O incluso con las maestras que le decían, a lo mejor él le decía, ¿sabes qué mamá? O ¿sabes qué maestra? Me golpean en la escuela o me hacen bullying. Y le decía, no, cállate, no digas nada porque luego la maestra te va a reprobar. Y se sentía solo porque no sentía ese apoyo. Y todo eso, recordemos, es inconsciente. Andrea, ahora entiendo muchas cosas. ¿Qué cosas? Si tienen preguntas, vayan haciendo preguntas. Y sobre todo, ¿de qué les están haciendo conciencia este en vivo? Para eso son estos en vivos, para entender ese origen que hay detrás de esos síntomas. En este caso, de un sobrepeso o de una obesidad. Es lo mismo cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza, cuando nosotros tenemos un dolor en el estómago, porque nuestro cuerpo nos está avisando de que hey, algo estoy viviendo, algo me da miedo, algo me genera un coraje. Y todo eso tiene que ver por esos conflictos. Más adelante vamos a hablar sobre los conflictos del estómago que tienen que ver con la gastritis, la colitis, todas las úlceras, toda la inflamación, estreñimiento, tiene que ver también con toda la parte emocional. De hecho, todo es emocional. Si se fijan, cuando vamos al médico, ¿qué nos dicen? Es que no estás haciendo del baño por estrés, o estás subiendo de peso por estrés, o estás comiendo de más por estrés, o estás haciendo más ejercicio o menos ejercicio porque estás estresado. Ok, sí, pero el estrés, ¿qué es? El estrés es una emoción que está generando ese estrés. Es decir, si yo
en mi trabajo estoy viviendo emociones, enojos, conflictos, que me grita mi jefe, que no entregué los reportes y estoy estresado, son emociones que yo estoy reprimiendo. Y esas emociones son energía que yo no estoy canalizando, que yo me estoy reprimiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Generar esos conflictos o esas enfermedades. Pero cuando vamos al médico nos dice, pues sí, no te preocupes, es por estrés. Pero yo lo que les digo o lo que les comento es, hay que identificar ese estrés, hay que ir a la raíz que originó ese estrés. Y ese estrés puede ser esa emoción de que yo estoy encabronado, que mi jefe me grite, o me siento estresado y ese estrés genera que no soy suficientemente rápido o que los demás sí terminan y yo no, y todo eso me genera un conflicto en mí. Es que es un poquito delicado, pero una persona cercana a mí intentó suicidarse. A partir de eso no ha parado de comer y engordar. Hay que ver ese conflicto, claro, claro que es delicado el tema. Sobre todo tiene que ver con porque tal vez se siente solo o se siente que su entorno no lo entiende. Por eso tal vez está tomando esa decisión, que se siente abandonado y solo por su familia, o se siente abandonado y solo por su pareja, o por sí mismo, o que nadie lo entiende, que a lo mejor va con un médico y le dice, no, pues no tienes nada, o va con un psicólogo y le dice, no, pues es que tómate esto, o hace esto, medita, pero pues no encuentra la solución. Eso es sentir un conflicto de soledad. Y eso lo que hace inconscientemente es generar reservas para no sentir esa necesidad de morirse. ¿Por qué? Porque esa necesidad o esa soledad es esa necesidad de me voy a morir porque estoy solo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Nosotros, si yo estuviera solo en el mundo, vean la película de... Ay, ¿cómo se llama? Salió Will Smith con un perro, no me acuerdo, que había como muchos zombies, no me acuerdo cómo se llama, si saben ustedes, pero si saben, véanla. Eso, si estoy yo solo, voy a tener que yo salir a cazar, voy a tener que yo salir a cocinar, voy a tener que yo crearme un amigo como un perro para socializar. Eso se genera un conflicto de soledad. Y si esa persona por sí misma se aísla, esa persona por sí misma aislada se siente que no vale, se siente que tiene que desaparecer y una forma inconsciente de desaparecer es la muerte o es el suicidio también. Henry, a mí me crecen las lonjas y la cara. Depende en qué parte de las lonjas, pero si es en la parte baja tiene que ver con algún conflicto de no sentirte suficiente, tiene que ver con algún conflicto sexual tal vez, o un conflicto de no sentirte merecedor. Si es en la cara, de ser reconocido, de ser visto. Si es en la papada, tiene que ver con el expresar también. Todo eso es inconsciente. Pensé que podría también, a ver, pensé que podría también estarme deprimiendo también. Esa depresión es un conflicto de miedo o de algo que tengo arrastrando del pasado que no he solucionado, de una herida que yo no he sanado del pasado. Y eso es también sentirme solo, abandonado, por no saber qué hacer ante esa situación. Es que a lo mejor tú dices, es que ya fui con un psicólogo, ya fui con tal persona y no encuentro el por qué me siento así. Eso es sentirte solo, decir, pues es que no sé qué hacer. Y eso también inconscientemente se genera ese sobrepeso, esa obesidad. Lalito, yo hago ejercicios desde hace mucho y nunca he podido quitar la llanta y me frustro porque me veo igual que si no hiciera nada. Eso puede ser, si tú haces ejercicio y no bajas esa llantita, puede ser que esté reteniendo agua, es decir, líquidos. Identifica en qué momento, si tú, por ejemplo, en tu trabajo o en tu casa te sientes solo, o sientes que tienes que hacer las cosas por ti solo, o sientes que nadie te apoya, o sientes que te cargan mucho la mano a ti y tienes que hacer como todas las cosas que los demás hacen y te sientes solo para tú hacer todo lo que tienes que hacer, que a lo mejor te vas y entrenas solo, que a lo mejor vas a tu trabajo y te sientes solo y en tu trabajo. Siempre va a haber un conflicto de soledad cuando sucede eso. Y más cuando se hace ejercicios porque estás quemando grasa y ahí obviamente pues la alimentación influye, pero también la parte emocional. ¿Cómo te sientes tú? Pregúntatelo, haz conciencia de
a lo mejor que llegas a tu casa y te sientes solo, o a lo mejor estás casado, no lo sé, y llegas a tu casa y tu mujer está enojada, o te está diciendo todo lo que pasó, que tus hijos y que se cayó la vecina y que tu mamá y que la suegra. Tú dices, oye, me gustaría que simplemente, en vez de darme más estrés, de darme más conflicto, que me escucharas, que me apapacharas, que me abrazaras, que dijeras, oye, ¿cómo te fue? Pero lejos de eso recibes gritos y recibes maltratos. Eso es un conflicto de soledad. Dices, oye, pues me gustaría sentirme acompañado en vez de rechazado por esto que sucede en casa. ¿Sí me explico? Son ejemplos que te doy para que hagas conciencia, pero sobre todo para que te lo preguntes a ti si te resuena también. Soy leyenda, así es, Andrea, gracias, justamente. Esa, véanla y van a identificar ahí justamente cómo cuando una persona, o esta, la de Wilson, la de un náufrago, no me acuerdo el nombre del actor también, que se vuelven locos y no están socializando, que tienen que generar ese amigo o esa pelota como un amigo para no volverse locos, para sentirse que están acompañados. Eso mismo nos sucede a nosotros. Pero repito, es inconsciente. Tú puedes estar acompañado de muchas personas, tú puedes decir, es que tengo amigas, amigos, pero estoy con ellos y siento que estoy para ellos, pero ellos no están para mí. Eso es algo muy común que sucede. Es que César, yo estoy siempre para todos, yo para mis parejas siempre doy el 100%, yo para mi familia me ocupan y ahí estoy, pero cuando yo ocupo algo no están para mí, cuando yo les pido algo siempre están ocupados, cuando yo les pido que necesito algo no me lo dan, ahí inconscientemente yo me siento solo. Aunque estés con 20 personas diario, esa sensación interior es de soledad. Es decir, bueno, yo estoy para todos, pero nadie está para mí, entonces yo estoy solo. Y eso es generar ese conflicto de sobrepeso, de obesidad. Así que sigamos haciendo conciencia. Espero que este en vivo les haya servido. Por favor, compártanlo, denle like para que llegue a muchas más personas, pero sobre todo, hagamos conciencia y trabajemos esa herida de raíz. En las consultas o en los acompañamientos que yo doy, siempre vamos a la raíz de ese conflicto. Si se fijan, en esta charla pudimos hacer conciencia de todo eso. Pero cuando lo trabajamos de manera personal, cuando lo trabajamos de manera a profundidad, yendo a esa raíz, se corta y ya no hay necesidad de seguir con tratamientos caros que muchas veces ni siquiera sirven. O sea que no es conveniente dar todo de uno a los demás. No, Andrea, porque el hecho de dar todo a los demás, eso indica que tú tienes una herida de rechazo. ¿Por qué? Porque no sabemos poner límites, o yo me abandono para estar con los demás y no les pongo límites a los demás para estar con ellos. Porque al final yo doy todo de mí, pero yo me siento vacío o vacía. ¿Por qué? Porque como nos dice ahorita Cruz, damos mucho a cambio, pero no recibimos nada. Y eso no es dar, eso es prestar. Es decir, yo te doy esta agua para ayudarte y te digo, soy bien buena persona, yo sé que tienes sed, llévatela. Pero cuando yo necesito agua, yo necesito dinero, yo necesito un favor, le digo, oye, ¿te acuerdas que yo te regalé esta botella de agua? Ahora necesito que me regreses ese favor. Eso no es dar, eso es prestar. Pero nosotros damos de más porque no ponemos límites. Número uno, para no sentirnos rechazados por esa otra persona. Porque si le decimos que no, tal vez se enoja. Porque si le decimos no quiero ir, va a ser berrinche, pues ¿para qué quiero que me diga eso? O le digo que no puedo ir y va a decir no, qué mala onda, ¿por qué? Y me empieza a chantajear y entonces pues termino yendo, termino cediendo o termino dando mucho de mí hasta quedarme vacío. ¿Por qué? Porque quiero llenar ese vacío que tiene la otra persona que me está mostrando ese mismo vacío en mí también. Entonces, ¿qué hacer? Dejar de querer llenar vacíos o jarritos vacíos allá afuera y empezar a llenarlos conmigo. ¿Cómo? El primer paso ya lo estamos haciendo aquí, haciendo conciencia de que pues sí, no estoy dando realmente, estoy pidiendo prestado, estoy prestando ese amor, ese afecto, ese cariño, ese apoyo
pero porque yo quiero algo a cambio después. Pero cuando pido eso algo después y no me lo dan, digo, qué poca, ¿por qué no me lo dieron? Y me enojo y digo, es que ellos sí me dicen que no y yo siempre les he querido decir que no y siempre estoy para ellos. ¿Quién nos obliga a estar siempre para ellos? La obligación debe ser con nosotros, sino una obligación, un deseo de estar con nosotros y decir, no, hoy no quiero ir, hoy no quiero verte, hoy no quiero hablarte, hoy no quiero acompañarte, hoy quiero estar sola o solo. Y eso es estar para uno mismo, porque nos estamos escuchando. Y si estás para los demás, cuando no quieres estar, cuando no quieres ir, tú mismo te estás rechazando. Si se fijan, es lo mismo. Me rechazo yo al decir que no quiero ir, pero voy de todas maneras. Me rechazo lo que yo quería, lo que yo deseaba o decidía hacer. Y por eso digo, pues es que pues prefiero ir a no estar sola o no estar aquí en mi casa, pero ni siquiera lo disfrutas, lo haces por una necesidad. Nunca lo había pensado así, así es Andrea, y es bastante común y lo hacemos constantemente, pero no nos damos cuenta como te sucedía tal vez a ti. ¿Por qué? Porque no éramos conscientes, lo hacemos tanto se me fue la palabra, como en automático, como zombies, que actuamos de esa manera y lo que necesitamos hacer es todo lo contrario, identificar y decir, no, ocupo poner límites. Porque a lo mejor tú dices, tengo cosas que hacer en la casa de comer, tengo que ir al súper, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que entregar un trabajo, un proyecto, pero te habla tu amiga, oye amiga, me siento mal porque terminé con el novio, ¿puedo ir? Y tú, ay, híjole, es que no puedo, no tengo tiempo, pero le dices, sí, vente porque no se sienta mal. Y tú dejaste de hacer cosas, ya perdiste tiempo por estar con tu amiga que al final va a regresar con él y tú ya te atrasaste, ya te regañó el jefe, ya te sientes presionada porque estás entregando el trabajo. Si me explico, todo eso se vuelve un bucle que se vuelve a repetir. ¿Qué hacer cuando hay personas que cuando están molestos le quita hasta la energía, nos cambia el humor? Eso sucede cuando nosotros no sabemos precisamente poner límites, pero queremos o creemos que es por nuestra culpa o nuestra responsabilidad que esas personas estén así. Es decir, si esa persona está de mal humor porque le fue mal en el trabajo y tú te enganchas, ¿a qué me refiero con engancharme? A decir, es que viene enojado por mi culpa, porque no estuvo la comida, o es que qué puedo hacer para que esa persona esté bien. Tú no puedes hacer nada. Esa persona está sintiendo eso, esa persona tiene que solucionar eso. ¿Quién nos dijo que nosotros tenemos que hacer algo para que la otra persona se sienta bien si esa persona se está sintiendo así? Y eso sucede mucho, por ejemplo, en el ejemplo que le decía a Andrea, de que a lo mejor tú te habla tu amiga y te dice, ¿sabes qué? Me siento mal porque mi novio me terminó y quiero que alguien me escuche, quiero sacar esto. Nadie te obliga a escuchar a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nos agarran de ese basurero emocional. Y ese basurero emocional son precisamente emociones que nosotros nos guardamos y se genera como esa emoción que yo me guardo, se genera también como sobrepeso u obesidad o pesadez, como nos dice ahorita MS Cruz, que te quedas con esa pesadez, te cambia el humor porque te enganchas con esa sensación o con esa emoción que trae esa persona que no es tuyo. Pero como te importa, como lo quieres, como quieres ayudarle, te enganchas y por eso conectas con esa misma emoción, conectas con ese mismo humor y conectas con esa pesadez de esa persona. ¿Qué hay que hacer? Tampoco se trata de hacerse de la vista gorda, pero es entender que ese conflicto es de esa persona. Darle su tiempo, darle su espacio, apoyarle, decirle, oye, ¿quieres platicar? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sí o no? Si te dice que no, no lo ayudes. Si te dice que sí, ¿cómo? ¿Sabes qué? Te doy un abrazo, ¿sabes qué? Sácalo, llora, exprésalo, enójate, saca esa frustración, pero no te quedes con eso, es decir, no te enganches ni creas que es por tu culpa ni por tu responsabilidad, sino que es un conflicto de la otra persona. A veces pienso que es una cadenita porque inclusive de niños se nos enseña a ser así.
porque es una forma correcta, así es, y esas enseñanzas vienen de los ancestros, que justamente ellos fueron así, que también se reprimieron. Aquí en México, por ejemplo, mi abuelita o mis abuelitos tuvieron, mi abuelita tuvo 3 hijos, mi bisabuela tuvo 9 hijos, la mamá de ella no sé cuántos hijos tuvo, es decir, todos nuestros ancestros vivíamos muchísima represión. ¿Por qué? Porque la abuelita o la mamá o la mujer se tenía que callar, porque si el esposo llegaba y quería tener relaciones, tenía que aguantarse, porque así era lo correcto, porque ya te casaste, ya te chingaste, como decimos acá en México. Pero todo eso son creencias que nosotros mismos ahora nos estamos cuestionando precisamente por preguntarnos y cuestionarnos el por qué yo tengo que aguantar esos maltratos, el por qué yo tengo que aguantar todo eso. Si se fijan ahora, hay más divorcios que hace 5, 10, 15, 20 años. ¿Por qué creen? Porque ahora, más bien antes, las personas se tenían que aguantar estar con el marido desde los 15 años hasta que se moría uno u otro. Hasta los 70, 80, 60 años. Imagínense toda esa vida de represión, de estar con una persona que muchas veces ni siquiera querían, que muchas veces ni siquiera querían tener hijos con esa persona o querían tener relaciones, pero se tenían que aguantar porque ya se habían casado o porque ya se los habían pedido o porque ya se los habían robado y se aguantaban. Y esa era la forma correcta. Por eso ahora nosotros hay que cambiar esos paradigmas, esas creencias. Por eso ahora las personas ya no aguantan y se divorcian. Porque antes sí se aguantaban, ahora no. Ahora vemos ya no desde la necesidad de aguantarse, ahora lo vemos desde el yo querer estar bien, desde el eso no me conviene. Y aún así hay personas que no se sienten a gusto y siguen ahí enganchadas con esa persona porque están esperando que la otra persona cambie. Pero eso muchas veces no sucede. Nosotros mismos hay que cambiar antes de esperar que la otra persona cambie. A mí me pasa por querer a veces ser esa madrecita Teresa, me gusta ayudar y está bien ayudar, pero primero hay que ayudarnos a nosotros mismos, saber que yo estoy bien para poder ayudar a las otras personas. Es como decir, tú tienes 100 pesos para comer en tu día a día y ves una persona que está en la calle y dices, híjole, es que quiero ayudarlo, le doy mis 100 pesos para que esa persona coma. Pero tú te quedaste sin comer todo el día, estás enojado, estresado, y luego dices, ching, pues ¿para qué le di si yo me quedé sin nada? Eso mismo sucede con nosotros. Queremos ayudar a las personas, pero no nos estamos ayudando a nosotros mismos. Me incluyo, a mí me sucedió también. Yo quería ayudar, dar a los demás y a todos, pero yo al final no me sentía que me estaba ayudando, no me estaba escuchando a mí mismo. Ahora cambié eso, me estoy escuchando. Si quiero dar un en vivo lo doy, si quiero levantarme tarde lo hago, si quiero hacer tal proyecto lo hago, me estoy escuchando. Estoy en conexión conmigo y fluyendo con eso que me va guiando mi ser en ese punto, en ese momento. Pero doy solamente lo que puedo dar, ni lo que me sobra, sino lo que yo deseo dar, porque lo puedo dar de corazón. Pero no yo sintiéndome vacío, dando algo para llenar un vacío allá afuera, pero al final yo me siento vacío. Las personas cada vez van despertando más y más, así es, Andrea, y justamente este canal es para eso, para hacer conciencia, para despertar y cuestionarnos todos esos patrones, esas cosas inconscientes que nosotros mismos permitíamos o que veíamos que permitían nuestros padres o nuestros ancestros también. Considero que está mal el enfoque, antes era aguantar y hoy dejan fácil sin hablar. Considero que está mal el enfoque. Antes era aguantar y hoy dejan fácil sin hablar. No entendí muy bien tu pregunta, Kika, más bien tu comentario, pero sí, antes era aguantar, o sea, era aguantarse a esos conflictos, era aguantarse estar con esa persona. ¿Por qué? Porque era lo que decía la familia, o era lo que decía la sociedad, o incluso era lo que decía la iglesia o el gobierno, pero ahora no. Ahora hay que salir de eso, hay que expresar, tal vez a eso te refieras, pero no aguantarse, y justamente es para eso,
muchas personas que se guardan muchas cosas, muchas emociones, por eso se les hace papada, por todo eso que se callan, se acumulan tanto aquí que ocupan proteger eso que quieren expresar, que se están reprimiendo o aguantando también. Pues así que muchas gracias, gracias a las personas que estuvieron compartiendo. Por favor recuerden, denle like, compartir, compartan a más personas para que llegue a más personas y hagamos conciencia más y más personas y sobre todo siempre lleguemos a la raíz de esos conflictos. Si ustedes quieren trabajar de raíz esas emociones, quieren liberarlas, quieren encontrar esa raíz de ese conflicto, mándenme un mensaje por DM y con mucho gusto agendamos una consulta para trabajar todos esos problemas o situaciones. Que tengan una excelente noche, les envío un fuerte abrazo. Aquí va a quedar guardado para que lo vean y sobre todo que tengan una excelente noche. Que estén muy muy bien.